El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, recordó en el homenaje que se brindó a las víctimas de la COVID-19 en la Plaza de la Armería, en el Palacio Real en Madrid, el gran ejemplo de la ciudadanía ante la respuesta científica y sanitaria, y se mostró esperanzado en que aprendamos a diferenciar lo importante de los debates más estériles. Pues un honor, como siempre, asistir al acto que convoca Su Majestad el Rey. Probablemente haya quien piensa que a lo mejor ya es un simple acto institucional o ritual. Yo creo que nadie termina de irse mientras esté en el recuerdo, y en este caso en el recuerdo colectivo, muy en el recuerdo personal de los que hemos estado viviendo en primera fila la pandemia y en posiciones encima de gobierno y de responsabilidad. De manera que es un día para recordar la mucha gente que se nos ha ido. Incomprensible seguramente para una sociedad tan avanzada cómo pudo sorprendernos un fenómeno tan imprevisto, tan novedoso, tan desconocido. Pero también sorprende, y es algo que se recoge en el aplauso que precisamente se ha hecho como lema del día de hoy. Sorprendió la reacción de los profesionales, de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de multitud de funcionarios, de trabajadores de todo tipo. Yo creo que la gente se puso a unas a trabajar en el mismo objetivo. Cuesta que una sociedad, que una nación, que un pueblo tenga unánimemente un objetivo concreto, y este era evidente, pero arriesgado y delicado. Y sobre todo en estos momentos siempre recordaré el comportamiento de la ciudadanía. Cualquiera que me hubieran dicho, con la experiencia que algunos tenemos en política, que nadie se iba a quejar del turno que le tocó para vacunación, que en realidad íbamos a tener un mínimo nivel de rechazo para la misma, que al contrario hubiera una razonable, más que razonable, solidaridad de unos con otros, bueno, francamente es para tenerlo presente. Y esto al final, que era básicamente un problema científico, un problema médico, un problema de emergencia, como tantas veces en la historia de la humanidad, tuvo una respuesta probablemente la más rápida de la historia ante un fenómeno que ha segado la vida de 6 millones de personas en el planeta y que todavía sigue entre nosotros. Pero la respuesta científica ha sido absoluta y muchos. Comentaba hoy con varios presidentes autonómicos de unos partidos y de otros que compartimos y nos solidarizábamos unos con otros en la pandemia. Compartimos que unos meses antes de conocerse las vacunas, cuando nos decían que iban a venir, teníamos unas dudas inmensas de que pudieran funcionar. Y sin embargo todas han sido operativas, en un alto porcentaje. Y esto, sin duda ninguna, pues es algo que generaciones futuras, hoy todavía tenemos tanto dolor, casi para ponerlo en segundo lugar, como puede ser y como debe ser, pero generaciones futuras verán que este ha sido un hito en la historia científica mundial, ¿no?, y sanitaria. Ojalá que además queden lecciones de cómo comportarnos ante los problemas, de cómo unirnos, de cómo afrontarlo juntos y sobre todo también de cómo diferenciar lo importante de aquello que muchas veces nos lleva a debates estériles, a problemas estériles. La vida tiene eso, pero tiene momentos que nos recuerdan que muchas cosas nos trascienden y nos hacen vulnerables como sociedades y vulnerables también como seres humanos, ¿no? Y frente a la vulnerabilidad, frente a la fragilidad de la naturaleza, el cambio climático, la salud, las enfermedades, el ser humano va ganando terreno, así desde hace ya cientos y cientos de años. García Paje lamentó la postura de Podemos en su votación en el Congreso de los Diputados respecto a las centrales nucleares. Yo creo que los dirigentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha hace ya mucho tiempo que están muy por debajo de las expectativas de sus propios votantes. Dicen lo que creen que puede interesarles en cada minuto, con una incoherencia tremenda, ¿no? No me voy a ni a extender, pero me parece que tiene que corregir el rumbo cuanto antes Podemos y todo el entorno, que entiendo que se equivocó al votar ayer a favor de la ATC o de la continuidad de las centrales nucleares. No solo porque es lo contrario de lo que han dicho, sino porque además se necesita restablecer una mayoría social
que comparte muchísima gente y no tiene que ser ni de izquierdas ni de nada, tiene que ser simplemente de sentido común. No estamos discutiendo ni hemos discutido nunca en Castilla-La Mancha cómo gestionar los residuos nucleares. ¿Es un problema? Lo es. ¿Hay muchas fórmulas? Sí. La que va a salir adelante en España, por cierto, no va a ser la de un solo cementerio, sino la de compartir esa carga entre las centrales actuales, que es muy lógica y además mucho más barata. Lo que discutíamos con claridad es que habían elegido un sitio a capón, malo, objetivamente hablando, peligroso, y encima había una operación de engaño. Vamos, es que llegaron a decir que nos había caído la lotería. Es una cosa verdaderamente como tomar a la gente por tonta. Bueno, espero que Podemos cambie, que lo haga, e incluso que no lo haga solamente en los medios, sino que lo refuerce con resoluciones en el Congreso, porque a un error que queda en el boletín oficial de las Cortes hay que sustituirlo y combatirlo con una rectificación también en el diario oficial para que quede para la posteridad. Además, el jefe del Ejecutivo Regional aseguró que el hecho de dialogar es siempre bueno y apuntó que la Constitución que tenemos es la más generosa del mundo, que permite incluso a los independentistas que se puedan presentar a las elecciones. Bueno, en realidad el hecho en sí de dialogar es razonable, siempre. Ojalá y pudiéramos llegar a soluciones siempre por la vía del diálogo. Lo único que tiene que saber todo el mundo es que la Constitución que tenemos, que es la más generosa del mundo, permite incluso a los herederos de ETA estar presentándose a las elecciones, permite incluso a los independentistas que quieren romper el Estado que terminen sacando diputados que además condicionan la vida del Estado. Es una cosa absolutamente paradójica. Esto pasa aquí, pero no se crea que pasa en todos los sitios, ¿no? Salimos de una dictadura y eso hizo que a lo mejor algunos planteamientos se confundieran, pero no todos los que estaban contra Franco pueden decir que lo hicieran bien. Los atentados terroristas de ETA eran malos en democracia y también en dictadura. La violencia nunca es una excusa. Y el hecho de romper el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre todo España, que es lo que intentan los independentistas, eso es objetivamente malo, sea de Esquerra, que son de izquierdas, como de Convergencia y Unión, o como se llamen ahora, que son de derechas. Me da lo mismo. Finalmente, la Constitución es generosísima, pero también tiene un límite. También tiene límites. Por tanto, lo único que espero es que nadie quiera sobrepasar esos límites, ni por activa ni por pasiva. Se habla incluso de... No, el plural está mal puesto, solo hay una vuelta posible, que es a la cárcel. No tiene vuelta de hoja, tiene que rendir cuentas ante que no entiendo por qué los demás tenemos que rendir cuentas ante la justicia con cualquier problema, con cualquier delito, como dice el Estado de Derecho, y ellos no, solo faltaba, ¿no?